tu boca dice cómo eres. Y vamos a iniciar con el texto bíblico. Pero primero quiero hacer una breve oración para que Dios pues prepare nuestro corazón para recibir su palabra. Vamos a orar. Cerremos los ojos para no distraernos. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nos da, Señor. Gracias, mi Dios, porque sabemos que la palabra que vamos a escuchar viene de ti, Señor. No me permitas, Señor, hablar de mi carne, Señor, sino que sea tu Santo Espíritu guiándome, Señor, para poder hablar tu palabra como tú quieres darla, Señor. Ayúdanos, prepara nuestra tierra y nuestro corazón, Padre, para que dé buen fruto, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amado. Gracias. Pues vamos a la palabra de Dios. Yo les pido que me acompañen en Santiago 3. Santiago 3 y vamos a leer del 1 al 12. Vamos a leer la palabra de Dios. Y dice así. Dice, hermanos míos, no se hagan muchos maestros sabiendo que recibimos juicio más riguroso. Perdón, es 3, 1 al 12. Hermanos míos, no se hagan muchos maestros sabiendo que recibimos juicio más riguroso, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es hombre cabal, capaz también de frenar al cuerpo entero. 3. He aquí, ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos también su cuerpo entero. 4. Consideren también los barcos, aunque son tan grandes y son llevados por impetuosos vientos, son dirigidos con un timón muy pequeño, a donde quiera según el antojo del que se conduce. 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Miren cómo un fuego tan pequeño incendia un bosque tan grande. Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y es la que contamina el cuerpo entero. Prende fuego al curso de nuestra vida y es inflamada por el infierno. 7. Pues fieras y aves, reptiles, criaturas marinas de toda clase pueden ser domadas y han sido domadas por el ser humano. 8. Pero ningún hombre puede domar su lengua porque es un mal incontrolable, lleno de veneno mortal. 9. Con ella bendecimos al Señor, Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido creados a la semejanza de Dios. 10. De la misma boca salen bendición y maldición. No puede ser, hermanos míos, que estas cosas sean así. ¿Será posible que de un manantial brote agua dulce y amarga con la misma abertura? 12. Hermanos míos, ¿puede la higuera producir olivas o la vid higos? Tampoco en una fuente de agua salada brota agua dulce. Pues vamos a verlo así espaciadamente, poco a poco. Y bueno, aquí Santiago comienza a ayudarnos a entender que la palabra necesita ser entendida y luego enseñada por aquellos que han sido llamados a ser maestros. De eso está hablando. Pero que han sido llamados a ser maestros es como una advertencia. Y como dice en el 1, ¿no? Asegurarte que entiendes la responsabilidad de ser un maestro, ya que serás juzgado por el estándar más alto. Ya sea los maestros, los pastores, ¿no? Los maestros de niños, los maestros que enseñan la palabra. Porque muchos pueden tropezar por la enseñanza que damos. Y se hace tropezar ya sea a los discípulos, ¿verdad?
porque las personas que te escuchan, ¿verdad? Puede traer tanto beneficios o como consecuencias. Depende de lo que hablemos. Entonces, aquí Santiago se refiere a los maestros, pero no nada más a los maestros, sino a todo aquel que hable la palabra de Dios. Y bajo este contexto, vayamos a Proverbios 10:19. Proverbios 10:19. Y dice así: en las muchas palabras no falta pecado. En otra versión dice: la transgresión es inevitable, pero el que refrena sus labios es prudente. Que dice: en las muchas palabras no falta pecado. Y como les decía, la transgresión es inevitable, pero el que refrena sus labios es prudente. ¿Qué nos dice aquí? Nos dice que con la boca podemos hacer caer al que nos está escuchando. Y no nada más es para los maestros, como les decía, sino para todos los que enseñan la palabra. Y la verdad, enseñar la palabra es un privilegio, pero también es una responsabilidad, ¿verdad? Pero también es un peligro por lo que enseñamos. Pero aquí Santiago en esta palabra nos quiere enseñar que entendamos que cuando hablamos tenemos que saber qué se va a hablar. O sea, yo antes de hablar tengo que saber qué voy a hablar, qué no se va a hablar y cuándo se va a hablar. También existen tiempos. Eso es lo que exactamente Proverbios nos dice. Es que nos está diciendo que el control de la lengua, ¿sí?, es vital en la palabra de Dios. También en la literatura judía, tanto como en la palabra de Dios, como fuera de la palabra de Dios, nos enseñaba que los pecados del habla son los más comunes. Pero también nos dice ahí que son los más difíciles de controlar, porque leemos, ¿no?, en el 7, pues las aves, reptiles, criaturas marinas han sido domadas, dice, por ser humano, pero ningún hombre puede domar su lengua porque es un mal incontrolable. Entonces, es la más difícil de controlar. A veces los padres, ¿no? Muchas veces los padres pecamos contra los hijos de la manera en que les hablamos, o con nuestro esposo, o con nuestro vecino, con nuestro hermano en Cristo, ¿no? Pero como dice que es muy difícil. Jesús nos enseñó que no es tan difícil de entender la razón por la cual se nos dificulta el control de la lengua. Y quiero que vayas a Lucas 6. Aquí Jesús nos está diciendo que no es tan difícil de entender esa razón. Lucas 6, 44, 45. Dice así: porque cada árbol es conocido, ¿por qué? Por su fruto. Pues no se recogen higos de los espinos, ni tampoco se desvían uvas de una zarza. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón presenta lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón presenta lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces no es tan difícil de entender, ¿verdad? Dice aquí que por sus frutos seremos conocidos, y que no puede salir lo bueno de lo malo, ni lo malo de lo bueno, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros intentamos de controlar la lengua, es que aquí dice, porque la abundancia del corazón habla la boca, pero si nada más intentamos controlar la lengua sin cambiar el corazón, vamos a seguir tropezando y vamos a seguir diciendo, pero de manera continua. Pero si por otro lado tratas de cultivar un corazón piadoso, sujeto a la palabra,
bajo la dirección del Espíritu de Dios, el control de la lengua será un fruto natural de una vida en santidad delante de Dios. Entonces, si nosotros no intentamos, o sea, tratamos solamente de callarnos, pero nuestro corazón sigue así, de nada sirve, porque tarde o temprano saldrá, ¿verdad? Aquí nos dice Santiago que hay una relación entre la lengua, ¿verdad? O sea, los labios y el corazón. Y aquí David escribió en Salmos 141, Salmos 141, 3, 4. Dice así el 3. Pon, oh Señor, guarda a mi boca y guarda la puerta de mis labios. No dejes que mi corazón se incline a cosa mala para hacer obras perversas con los hombres que obran iniquidad. No coma yo de sus manjares. ¿Qué dice? ¿Qué dice David? Guarda mi boca. Aquí David está consciente de la debilidad que tenemos en la boca. Por eso dice, Señor, guarda mi boca, mis labios. Y luego la conexión de la boca con los labios. No dejes que mi corazón se incline a nada malo, porque a la dirección del corazón se inclinan mis labios. O sea, cuando la dirección que toma el corazón, eso van a hablar mis labios o mi boca, para hacer cosas que dice perversas con los hombres que obran iniquidad. Vamos a ser iguales, ¿verdad? Así que los labios y la boca y el corazón tienen esa conexión. Por eso Jesús nos decía, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca. Y Santiago nos dice algo similar. Quiero que me acompañen a Santiago 1:26. Santiago 1:26. Dice así: si alguien parece ser religioso y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión de tal es vana. Santiago usa la palabra religión y a veces no estamos acostumbrados a esa palabra aquí en el cristianismo, ¿verdad? Esa palabra la usaron los puritanos, la usaron los reformadores, ¿verdad? A referirse a la fe cristiana. Ya teniendo este entendimiento, quiero leértelo de esta forma. Dice, si alguien se cree cristiano, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, cristianismo de tal es vano. Si tú dices ser cristiana, pero tu boca te delata, pero tu boca no habla como un cristiano, eso sería equivalente a que tu fe finalmente es vana. Pero resulta que Santiago está llamando a estos hermanos, en donde leímos, hermanos míos. Quiere decir que esta gente es cristiana. Habla de esa fe, o por lo menos se cree cristiana. Y lo que está diciendo es, mira, si tú realmente eres cristiano, tus labios, tu boca, tus palabras, tu forma de hablar no es congruente con tu fe. Entonces, hay que hacer un ajuste. Hay que decir, híjole, no estamos en orden, porque sería como ser una contradicción, ¿no? Yo soy cristiano, pero no hablo como cristiano. Pero si crees que eres cristiano y no hablas como tal, dice aquí, entonces necesitas una conversión, definitivamente. ¿Y qué significa conversión? Que tu pasado redimido pueda ser congruente con la fe que profesas.
O sea, ¿qué quiere decir? Que coincidan. Que coincida, porque o sea, yo ya fui redimido, ¿verdad? Que eso coincida. Un cristiano verdadero pertenece a Cristo, ¿verdad? Y a un cristiano verdadero le preocupa cuando no se parece a Cristo. ¿Qué pasa cuando fallamos? Ay, Señor, perdóname, no debí haberlo hecho. ¿Fallé? Sí. Y aquí dice también en la palabra que leímos, ¿no? No somos perfectos, pero que tengamos ese temor. A nosotros se nos dificulta, y más como mujeres que hablamos mucho, se nos dificulta mucho controlar la lengua. Y desgraciadamente hemos dejado que la lengua se quede en esa vieja naturaleza. O sea, nosotros somos nuevas criaturas, pero a veces la lengua se queda en esa vieja naturaleza. ¿Por qué? Porque la lengua le gusta hablar sin límites. Pero si nosotros somos cristianos y hemos puesto nuestro corazón con Dios y somos nuevas criaturas y ya no tenemos un corazón de piedra sino de carne, que ya no, nuestra mente ya ha sido renovada por su palabra, si la voluntad ha sido liberada, entonces tú y yo hemos sido llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu cambia el corazón. El corazón cambia mis pensamientos. Y mis pensamientos cambian la forma en la que yo hablo. Entonces, si yo soy llena del Espíritu, eso quiere decir que Dios ha cambiado mi corazón, y tanto ha cambiado mi corazón, automáticamente se cambian mis pensamientos, y mis pensamientos cambian la forma en la que yo hablo. Entonces, si es así, entonces ahora mis palabras ya son congruentes con esa nueva criatura, con la fe que profesamos. Y pues aquí Santiago nos recuerda que los pecados del habla son los más comunes, pero que dice los más difíciles de controlar. Como dice el versículo 2, ¿verdad? Pero todos fallamos de muchas maneras. Tú y yo fallamos de muchas maneras. Nadie es perfecto. Muchas veces el que no falla, bueno, ahí se refleja la madurez del hombre y la nueva criatura. Pero ¿qué dice el 2? Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, ¿seríamos qué? Perfectos. Capaces de controlarnos en todo sentido, dice Santiago. Si eres un hombre maduro, no quiere decir que a lo mejor no fallaste, fuiste maduro, pero eso no quiere decir que puedas seguir fallando. Pero por eso tenemos que meternos a la palabra, someternos a la voluntad de Dios, para que eso que dice, ¿verdad?, la palabra de Dios en Lucas, que seamos, que de la abundancia del corazón habla la boca, y hablemos palabra de verdad. Muchas veces nosotros hacemos las cosas o hablamos de más para pertenecer a un lugar, o queremos agradarle a las personas. Ay, queremos que si ya confío en mí, pues yo voy a decir hasta lo que no. No tenemos freno, no ponemos el freno. Muchas veces también mentimos para no enfrentar consecuencias, ¿verdad? Muchas veces para salirnos con la nuestra, para obtener lo que queremos.
A veces también, para no sentirnos culpables de que hicimos algo malo, minimizamos lo que hicimos. Y eso es mentir. O maximizamos lo que hizo el hermano. Y lo hacemos, pero enorme. También eso es malo. Y nos salimos del terreno de la verdad, de lo que Dios nos dice, que hablemos siempre verdad. Pero desgraciadamente caemos en ese terreno de la mentira. Y queremos ser de ese grupo, o queremos que nos consideren amigos, o nos queremos que no vean que soy cristiana porque me van a decir aleluya. Entonces empezamos a hablar de más. Y eso le pasó a Pedro, ¿no? Es que tú eres. No, y empezó a maldecir y empezó. A veces así nos pasa. Y David nos habla de este aspecto. Quiero que me acompañen a Salmos 12. Salmos 12, 2, 3. Y dice así, lo citamos. Los vecinos se mienten unos a otros. Se halagan con la lengua y se engañan con el corazón. Que el Señor les corte esos labios aduladores y silencie sus lenguas jactanciosas. ¿A qué habla? Habla de la lengua que habla con exageración de lo que hablábamos ahorita, ¿no? Y, híjole, a veces hablamos de más. ¿A qué quiere decir? Le echamos más crema a nuestros tacos y decimos no. O sea, exageramos. A veces menospreciamos la vida de los demás. A veces las envidias, ¿verdad? Por envidia hablamos de la persona y ni siquiera la conocemos, o ni siquiera conocemos el contexto de la situación. Y hablamos a la ligera por lo que me dijeron, ¿no? A veces por rivalidad. Estoy enojado con esa persona, estoy enojada con esa persona. Y hablo mal. A veces despreciamos, hablamos con desprecio. Hacemos acusaciones injustas. A veces hablamos con palabras de egoísmo, palabras insensibles, palabras hirientes. A veces hablamos con lenguajes de resentimiento y muchísimas cosas más. Y todo esto son pecados del habla, ¿verdad? Y uno de los pecados contra los cuales la palabra de Dios habla y juzga el pecado es el chisme. Y la palabra condena el chisme, ¿no? Había una mujer, había un testimonio de un pastor que decía, había una mujer que le encantaba el chisme, le encantaba andar de aquí y allá y contando las cosas como no eran, porque ese es un chisme, son hablar mal de alguien que no es, que no existe, o que maximizas las cosas. Y dice este pastor que esta mujer se dio cuenta que pues estaba haciendo mal, ¿no? Y que fue con él, y le dijo, pastor, pues yo ya quiero cambiar, yo ya no quiero ser así. Mi lengua me ha llevado a muchos problemas, y no nada más a mí, sino también ha llevado problemas a mis hermanos, a mis papás, a mis hijos. Ya no quiero ser así. Y le dice el pastor ya tenía, o sea, era una hermana que iba constantemente, ¿verdad?, a hablar con el pastor y decirle sus pecados y decirle, ya no quiero ser así. Pero ella era ya constante, ya era un constante. Y pues el pastor, bajo ese contexto, ¿verdad?, le dice, ¿y qué piensas hacer? ¿Qué es lo que tú crees para que esa lengua ya no te lleve a situaciones difíciles? Ay, pastor, pues lo que pasa, pues yo voy a poner mi lengua en el altar. Yo voy a poner mi lengua a Dios. Ya no puedo más con esto porque me trae muchos problemas.
Y le contesta el pastor, o sea, ya eran muchas. El contexto era que ya era su vida cotidiana de la hermana. Y le contesta el pastor, híjole hermanita, yo creo que no hay altar tan grande para tu lengua. Y ella se quedó así. Y se fue, calladita. Pero dice que eso también la hizo reflexionar y menguar en lo que hacía. Porque ya era constante. Y a veces cuando no tienes un freno así, pues sigues, ¿verdad? Ves que la gente sufre por tu lengua y no haces nada. Al contrario. Pero por eso dice, es pecado del habla. Y por eso Dios juzga el chisme, ¿no? Y haz de cuenta que nuestra lengua es el barómetro de nuestro corazón. Mide, ¿verdad? ¿Qué hay en nuestro corazón? Cuando tú dices algo que sale de tu corazón, porque por lo regular cuando nosotros hablamos, todo lo que hablamos sale de aquí. Y muchas veces cuando insultamos, lastimamos, herimos, juzgamos, menospreciamos, acusamos, decimos, ¿qué pasa cuando nos damos cuenta que lastimamos? Ay, perdóname, 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 no fue mi intención hacerlo. No sé por qué lo dije. No entiendo por qué dije eso si no es cierto. Pues quiero decirte que no es así. Es que yo no sentía esto. Yo no sé por qué te lo dije, fue coraje. Hablé por coraje. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dijo el Señor en Lucas? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, eso que dijiste no es que no lo hayas querido decir, es lo que hay en tu corazón y es lo que refleja tu boca. Entonces, tenemos que ponernos a pensar qué estamos hablando, cómo estamos hablando. Y de eso está lleno nuestro corazón. Entonces no es cierto de que, ay, yo no quise decirlo, ¿no? Ahí lo traías y salió. Tarde o temprano van a salir las cosas, ¿verdad? Y Dios conoce hasta el rincón más oscuro que nosotros tengamos en nuestro corazón. Él lo sabe todo, incluso antes lo que estás pensando. Lo que automáticamente Dios te está diciendo, no digas, porque tú misma sientes que dices, híjole, no tengo que decirlo. Pero es que si no lo digo no se vale, ¿por qué? ¿Que quién sabe qué? ¿Quién sabe? ¿No? Y de repente dice, no lo digas. ¿Y qué pasa? Sale. Ay. Y después nos estamos lamentando por todo lo que dijimos. No debí. Si Dios me está diciendo, ¿por qué no hago caso? Porque no detienes tu lengua. Porque no usamos el dominio propio, ¿verdad? Del fruto del Espíritu. Lo tenemos, pero no lo usamos, no lo ejercemos. Y vamos a Salmo 39, 1, 2 y 3. Y dice así, me dije, tendré cuidado. Aquí el salmista dice, yo mismo me dije, ¿verdad? Dice, tendré cuidado con lo que hago y no pecaré en lo que digo. Refrenaré mi lengua, ¿verdad? Tendré cuidado con lo que hago y no pecaré en lo que digo. Refrenaré mi lengua. En otra versión dice, guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mis caminos. Dice,
el salmista aquí, me voy a cuidar por dónde me voy a ir, por dónde voy a transitar, porque probablemente si voy por donde no debo, lo más seguro es que seré influenciado y comience a hablar lo que no debo. Entonces dice, ¿qué dice? Cuidaré yo mismo. O sea, yo mismo, él mismo se dijo, cuidaré con lo que hago para no pecar. ¿Voy a qué? Voy a ver por dónde ando, por dónde camino para no pecar. Porque si no, probablemente voy a hablar lo que no debo. ¿Sí? Así que tenemos que cuidar nuestro camino. Dice el 2, pero mientras estaba ahí en silencio, el 2 de Salmo 39, pero mientras estaba ahí en silencio, sin ni siquiera hablar de cosas, el torbellino en mi interior se hizo cada vez peor. Cuanto más pensaba, más, ¿qué dice? Enardecía, hasta que disparé un fuego de palabras. ¿Qué dice ahí? Que disparó fuego de palabras. Quiere decir que las emociones le ganaron. Pero aquí dice, mientras estaba, ¿qué? En silencio. Ahí no estaba hablando. Pero ¿qué hizo sus pensamientos? ¿Qué hicieron? Un torbellino, ¿no? Pero es que ¿por qué? Aunque no hable, haga de cuenta que estoy pensando. Híjole, pero es que ¿por qué me voy a quedar callada? ¿Por qué? Si yo también tengo derecho a hablar. Es que no se vale. Es que no se vale que diga esto ella y no lo haga. Es que no se vale. Y empiezas a hacer, mira, un torbellino. ¿Y qué dice? Cuanto más pensaba, más me enardecía. O sea, más me enojo, más me indigno. Entre más pensaba, hasta que disparé el fuego de mis palabras. Ah, no. O sea, ya por dentro eres una olla express. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué dice? O sea, tus emociones te ganan, tus emociones hablan. Y sabemos, y dice ahí Santiago, lo leímos, que un pequeño fuego puede incendiar un bosque enorme. O sea, una sola palabra. A eso se refiere cuando es un pequeño fuego. ¿No han visto ahora lo que ha pasado con las sequías? Que alguien avienta un cigarro o puede aventar algo y es inmenso, inmenso el incendio que se hace en el bosque. Es lo mismo que nosotros hacemos cuando no frenamos nuestra lengua y nuestros pensamientos nos ganan. Nuestros sentimientos nos ganan. Y con una sola palabra que digamos, puede lastimar tanto que puede llegar años a sanar. Muchas veces no se sanan esas palabras, pero por eso confiemos en Dios, ¿verdad? Acerquémonos a Dios para que Él sane toda herida de nuestro corazón, pero sobre todo, ¿qué decíamos? Que el Espíritu de Dios va a transformar mi corazón y mi corazón va a transformar mis pensamientos y mis pensamientos van a dominar mis palabras. Entonces, acerquémonos a Dios. Hay muchas veces que lastimamos tanto el corazón de nuestros esposos con una sola palabra. Y que a lo mejor pedimos perdón al rato, pero no saben cuánto tiempo sea para sanar esa palabra a nuestros propios hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos en Cristo. Hay palabras que retumban.
¿Y qué pasa? Es como pasar el mal a la otra persona. Y aunque no digamos nada, nuestro pensamiento está embotado en esa situación. El mismo Cristo en un versículo más abajo dice, bueno, primero vamos a Mateo 15:11 y dice así, lo que entra por la boca no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. O sea, se contamina nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón por las palabras que salen. Y como decía el mismo Cristo, dice abajo en 15:17, Mateo 15:17 al 20, lo citamos, dice, todo lo que comen pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Ya ven que antes decían, ¿no? Que no comas esto, no comas el otro, no comas cerdo, no comas sangre, no comas esto. ¿Y qué dice? Lo que entra en la boca no es lo que contamina. Entonces dice, todo lo que comen pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que contamina. 19. Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira, la calumnia. 20. Esas cosas son las que contaminan. Comer sin lavarse las manos nunca los contaminará. Claro, tenemos que lavarnos las manos, pero habla de una contaminación espiritual, de una contaminación del corazón. En otras palabras, cuando hablamos, estoy entrando, ¿verdad? Estoy entregando una radiografía de mi corazón. Todo comienza con la intención de nuestro corazón, aquí dice. Y la intención de nuestro corazón produce sentimientos en mi mente. Mis pensamientos originan emociones y a veces son buenas y a veces son malas. Pero todo se origina en mi interior, dice aquí. Recuerda que siempre o la próxima vez que tú sientas algo que la otra persona dijo o no dijo, recuerda que a veces no es esa persona, sino son tus emociones y tu reacción con tu forma caída, o sea, con tu forma pasada de responder lo que oíste. Y finalmente, como nosotros pensamos, así hablamos. O sea que mis palabras reflejan, es como si fuera, ya ves ahora, cuando da un paro cardíaco, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que las arterias se tapan, ¿no? De colesterol. Pues hagan de cuenta que mis palabras reflejan esa obstrucción y no de colesterol, sino de iniquidad en nuestro interior, sino de pecado. O sea, no se tapa nuestro corazón por la grasa, sino por la iniquidad que tenemos. Las palabras revelan las arterias espirituales en nuestro interior, de nuestro propio corazón. Con nuestra lengua podemos construir o podemos destruir. Así que pensemos mucho en eso. Acompáñenme a Proverbios 21:23. Y dice así, cuida tu lengua. ¿Qué dice? Cuida tu lengua y mantén la boca cerrada. Y no te meterás en problemas. Otra versión dice, el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustia.
O sea, el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustia. El que controla su lengua, el que controla su boca, el que es prudente, el que es sabio. ¿Qué dice? ¿Qué dice aquí? El que guardamos nuestra boca, guardamos silencio, el que cuando hablamos somos prudentes, el que somos sabios para hablar, eso nos va a evitar, ¿qué dice? Muchas angustias, muchas angustias. Y quiero enfocarme en el 9, en el versículo 9 que leímos al principio, que dice Santiago 3, 9. Dice así: con ella, o sea, está hablando de la lengua, con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido creados a la semejanza de Dios. Es como el centro de este mensaje. O sea, sí nos llevamos el que tenemos que cuidar nuestro corazón, nuestros pensamientos, que tenemos que llenarnos de Dios para que pueda transformar nuestro corazón. Pero esto que dice, con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido creados a la semejanza de Dios. Pero también dice en el 9, 10, han sido creados a la semejanza de Dios. De la misma boca salen bendición y maldición. ¿Qué dice? No puede ser, hermanos míos, que estas cosas sean así. Si te quieres llevar algo de este mensaje es que cuando hablamos, no simplemente hablamos del hermano, sino hablamos en contra de la imagen de Dios. Mancillamos. O sea, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos del hermano, por eso dice, eso no debe de ser, hermanos míos. Cuando nosotros hablamos de un hermano, ¿estamos qué? O sea, no podemos bendecir a Dios y darnos la vuelta y hablar del hermano. Porque hablamos en contra de la imagen de Dios. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado que cuando hablemos de nuestro esposo, de nuestros hijos, ¿no? De nuestros padres, de nuestros hermanos en Cristo, no nada más estamos hablando de la persona física, sino estamos hablando de un hijo de Dios. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Porque no nada más ofendemos a la persona, sino ofendemos a Dios. Entonces, cada vez que querramos decir algo, detengámonos. Porque es como si estuvieras hablando mal de Dios mismo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Y el 11, ¿será posible que de un manantial brote agua dulce? No. ¿Y amarga por la misma abertura? No, siempre va a haber dos lados. ¿Puede que la higuera produzca olivos? ¿O la vid higos? No, dice, tampoco de una fuente de agua salada brota agua dulce. Entonces tengamos mucho cuidado. Por eso dice también, la lengua es un fuego, es un mundo de ¿qué? De maldad, dice Santiago. La lengua está puesta entre nuestros miembros. ¿No han escuchado que dice que es el miembro más pequeño pero más peligroso? Y es el que contamina nuestro cuerpo entero, nuestra mente, nuestro corazón. Entonces, yo te digo, ten cuidado con lo que escuchamos.
Por eso decía el salmista, ¿verdad? Lo leímos, que cuida por donde caminas, cuida tus veredas, cuida tus oídos a quien permites hablar. Si vienen y te hablan mal del hermano, aunque tengan razón, están hablando de una persona que no está presente y no está bien. Deténlo, aunque se enoje el hermano contigo. No me digas nada malo. ¿Por qué? Porque estás cuidando tu fuente de tu habla, que es tu corazón. Tenemos que guardar nuestro corazón, dice la palabra de Dios. Guarda tu corazón. De toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a determinar. Eso es lo que de ahí nos vamos a dar a conocer. Pero no nada más, porque muchas veces podemos hablar lo que quieren escuchar, ¿verdad? Pero lo que realmente hay en el corazón algún día va a salir. Y es cuando dices, ese soy. Leíamos la vez pasada, tal es él, ¿no? De lo que hay en su corazón. Entonces tengamos cuidado. Entendamos que no es poca cosa. Cuando dice, no podemos venir a la iglesia, levantar manos, cantar cantos, decir amén e irnos a comer con los hijos, con los que quieran y hablar mal de la gente. No, esto no es poca cosa. Dios lo tomará en cuenta. Porque hablas contra la imagen de Dios. Porque tanto murió por ti como murió por él o por ella. Así que entendamos esto por tus hijos, por tu esposo. Entonces entendamos que no podemos bendecir y maldecir al mismo tiempo. Entendamos que tenemos que cuidar nuestro corazón, que tenemos que meternos con Dios, ¿verdad? Que tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos. Tenemos que tener dominio propio para hablar. Piensa que si tú hablas mal o si que Dios lo tomará en cuenta. Piensa que lo que estás también viendo, de lo que te estás nutriendo, de lo que estás escuchando, de eso también se va a llenar tu corazón y de eso vas a hablar. Deténlo cuando vengan a hablar mal del hermano, porque da la casualidad que ya no lo verás igual. La otra persona sanará su corazón, pero esa persona ya no lo verá igual. Y eso no está bien. Vamos a llenarnos del Espíritu, vamos a quedarnos con este texto. Vamos a llenarnos del Espíritu. En el sentido que no es que no seamos llenos del Espíritu, porque ya somos llenos del Espíritu, pero a lo que me refiero es llenarnos de Dios, de la palabra de Dios, de hacer su voluntad, para que eso transforme nuestro corazón y nuestro corazón transforme nuestros pensamientos y nuestros pensamientos sean los que hablen, porque va a ser todo transformado, renovado, con la renovación de nuestro entendimiento. Pónganse de pie, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a controlar este miembro tan pequeño pero tan peligroso a la vez. Que tengamos temor de Dios, que no podemos bendecir y maldecir a la vez. Padre Todopoderoso, primeramente, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos que tenemos que tener cuidado, que tenemos que tener temor tuyo, Señor, hablar a la ligera, que no podemos hablar a la ligera, Señor, solamente por querer pertenecer, solamente por querer tener amistades o por querer hacer plática. También no podemos hablar a la ligera a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros padres. Tenemos que pensar bien qué tenemos que hablar, qué no tenemos que hablar y el tiempo en el que tenemos que hablar. Y eso habla de prudencia, Señor.
Ayúdanos a ser mujeres prudentes para hablar, que seamos sabias, Señor, que entendamos, Señor, que no podemos primeramente decir gloria a Dios y después decir que la hermana me cae mal, o que mi marido es de lo peor, o que mis hijos no tienen, hablar mal. Ayúdanos, Señor, a tener temor tuyo, Señor. Que no nada más estamos hablando mal de la persona, sino estamos hablando mal de ti, porque tú moriste por todos nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser prudentes. Ayúdanos, Señor, a entender tus tiempos. Ayúdanos a ver en qué camino estamos caminando. Si no es el correcto, Señor, muéstranos. Que tengamos cuidado por dónde vamos, qué escuchamos, qué vemos, qué decimos, con quién hablamos. Porque eso contamina, dice tu palabra que contamina todo el cuerpo. Ayúdanos, Señor. Así como Santiago nos sugiere aquí, Señor, eso no puede ser. Tener cuidado, Señor, de lo que habla nuestra boca. Pero no nada más, si nosotros nos damos cuenta de lo que nada más habla nuestra boca, entender que de eso estamos llenas. Y empezar a sanar contigo, Señor, cada herida. Y empezar, Señor, a entregarte. Empezar a perdonar. Empezar, Señor, a quitar toda amargura, toda tristeza que está haciendo que mi boca hable de esa forma. Ayúdanos a sanar nuestro corazón, porque eso también determina de lo que estamos hechos. Ayúdanos, Padre. Solamente tú eres el único. Como decía tu siervo, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú puedes transformar nuestro corazón? ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú puedes renovar nuestros pensamientos? Ayúdanos, Padre, a morir a nuestro yo, a morir a nuestra carne, a detener nuestra lengua, para que lo que hablemos sea para tu gloria, que lo que hagamos sea para glorificarte, Señor. Queremos ser esas mujeres de testimonio. Y sabemos que fallamos y seguiremos fallando, Señor, por esa naturaleza caída. Pero entre más nos acerquemos a ti, menos fallaremos, Señor. Ayúdanos a preocuparnos el no parecernos a ti. El que realmente sea una preocupación. Ayúdanos, Señor, a entender que sin ti nada podemos hacer. Y sabemos que contigo podemos refrenar la lengua. Sabemos que contigo, Señor, podemos tener ese dominio para hablar lo que solamente tenemos que hablar. En tus manos estamos, Señor, y sabemos que tú tienes control absoluto de todo. A ti damos gloria, honra, poder y alabanza. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. A ti toda la gloria, Señor, y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya.